Culturas, una empresa que nace en la Sierra Norte de Puebla, con el fin de cultivar y comprar café a los productores de nuestra Sierra Norte. Nuestra Galería del Café, un espacio diseñado para nuestros visitantes, para hacer difusión de la cultura cafetalera en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra comunidad. Vamos a comenzar con la historia del café. El café se ve nacer en África, en Etiopía, en las regiones de Kefa. Esta historia comienza con Kaldi, una leyenda. Kaldi era un hombre que se dedicaba a pastorear cabras. Él las tenía muy bien entrenadas, pues al sonido de su clarinete o de su silbido, las cabras acudían a él. Algún día las sacó a pastorear como comúnmente lo hacía, y las cabras ya no regresaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Se le escaparon y pues bueno, las empezó a seguir su rastro. Y las encuentra comiendo de un arbusto bastante extraño, muy grande, un arbusto con una hoja muy verde, un arbusto como estos. El arbusto era tan grande que lo superaba en tamaño. Para hacer la comparativa, este hombre mide 1,75 m, lo cual significa que la planta está bastante alta. Cuando Kaldi se percata de que estaban comiendo los frutos de esta planta, decide alejarlas de ahí. Al poco rato de que las aleja, se da cuenta que sus cabras y sus chivillos están demasiado alterados. Los chivitos se están pegando entre ellos, las cabras están muy renuentes, por lo que decide llevarlas a guardar de nuevo. Cuando las guarda, pues él, con temor de que a lo mejor pudieran envenenarse sus cabras, se va a descansar porque pues ya no puede hacer otra cosa. Al día siguiente se levanta ya, digamos que a lo mejor un poco motivado y desganado porque sus cabras siguieran con vida. Va a la revisa y sus cabras estaban completamente normales, estaban sanas, por lo que le causó curiosidad qué era lo que habían comido. Decide ir al lugar y probar las bayas, pero cuando las prueba, se siente un poco alterado ahora él. Empieza a sentirse un poco tembloroso, un poco inquieto, por así decirlo. Pasados los efectos, decide compartir su nuevo descubrimiento con su comunidad, pero para esto tiene que llevarlo ante la autoridad en ese entonces. Tiene que llevarlo con los monjes. Lo lleva al monasterio más cercano, a su comunidad en Kefa. Y se los presenta. Oigan, disculpen, ¿saben qué es este fruto? ¿Lo conocen? No, pues no lo conocemos. Cuando él se da cuenta, buenas tardes, bienvenidos. Cuando él se da cuenta de que el efecto ya había pasado, lo comienza a compartir con ellos, con los monjes. Los monjes descubren que no es exactamente esta cereza roja, esta baya, lo que nos regala la energía. Esta es la cereza que Kaldi probó. Se da cuenta que no es esta, digamos que no es la pulpa, sino más bien la semilla, los granos de esta cereza, unos granos como estos. Esto que tenemos aquí es café pergamino, uno de los procesos del café. Su nuevo descubrimiento los orilló a seguir investigando. Descubren que se puede hacer una infusión con los granos del café. Esta infusión, una bebida de color negro que nos permite estar más tiempo despiertos. Para ellos era maravilloso, podían seguir orando más horas. Por lo que el rumor de esta nueva bebida comienza a esparcirse por el resto de África y comienza a ser consumido. Es tanta su popularidad que llega a Yemen, al sur de Yemen, en el puerto de Moca, donde se tiene el registro de una de las primeras exportaciones del café. ¿A dónde se exportaba el café? Principalmente a la India, a los lugares donde en África no se daba el café, y en Europa. Era donde el puerto de Moca enviaba su café. Cuando llega a estos lugares, a la India, a Asia, a Europa, comienzan unas nuevas ideas de negocio, el nuevo comercio. Se empieza a comercializar el café. En la India nace lo que se conoce como café, un punto de reunión donde los hombres se reunían a fumar. Pero se tiene registro de que los dueños del lugar les regalaban una bebida de color negro que les irritaba un poco la boca, lo cual les permitía degustar mejor el tabaco. En Europa ya se fundan como tal las primeras cafeterías. Ya es algo un poco más moderno.
En estos lugares teníamos que, para poder ingresar a ellos, había reglas de oro. Primero teníamos que ser unos caballeros, no podían entrar mujeres. Segundo, teníamos que ser personas cultas, hablar de política, de medicina, de los nuevos descubrimientos, cosas por el estilo, temas de interés que generaran un debate. ¿Por qué? Porque teníamos que debatir con los demás. Tercero, teníamos que fumar y tomar a fuerza, si no tampoco podíamos ingresar. Junto con este nuevo modelo de negocio, con este nuevo comercio, llega a la mente del europeo el querer esparcir su territorio, querer explorar nuevos lugares. Ellos encontraron lo que es América. Cuando encuentran América, los exploradores se dan cuenta que entre las tierras, entre los continentes, hay bastantes similitudes. ¿Qué es de lo que se dan cuenta? El clima es muy similar, encontraron plantas similares, pero aparte encontraron muchas cosas diferentes, como fruticultura y ganadería. Deciden intercambiar. Cuando intercambian, viaja junto con ellos el café. ¿A dónde llega primero el café? El café primero llegó al norte de Brasil, posteriormente llegó a Colombia y por último llega a México. Cuando llega a México llega por 3 rutas. Estas 3 rutas, la primera fue viajando por Centroamérica, subiendo por Guatemala hasta llegar a lo que hoy conocemos como Chiapas y Tabasco. Posteriormente, llega directo desde el mar Cubano y llega a los puertos de Veracruz y Tabasco. Y por último, llega directo desde Yemen, el puerto de Moca, a las costas de Michoacán y Guerrero. Es así como llega el café a México. Pero cuando llega el café a México, nuestros conquistadores tienen la intención de querer generar dinero, de comenzar a ganar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama exportación. Necesitan comenzar a exportar este producto, porque era demasiado aclamado por los asiáticos. Allá no hay café. Ahí se empiezan a hacer investigaciones, se dan los primeros germinados y se descubre que es en la zona centro y sur de nuestro país, hoy en día estos 15 estados donde se puede producir el café. ¿Cuáles son los principales productores de café? Chiapas, Veracruz y Puebla. Son los 3 productores más grandes. Ya después, en la primera década de 1800, nos damos cuenta que sí se puede producir el café. Se empiezan los sembradíos. Pero en otro punto de la historia, años más adelante, los franceses patentan la primer prensa francesa, un método de preparación del café mucho más rápido, el cual nos permite los mismos valores del café. Claro, esto es más personalizado, es solamente para un solo consumo. Pero no conforme con eso, deciden regalarle al mundo los mejores tostadores y construir parte de la maquinaria que ayudaría a acelerar el proceso. Es así como, también se importa la maquinaria francesa a México y ya se arranca como tal una industria. Es así como llega el café a México. Me gustaría compartirles este pequeño mapa, un mapa mundi, donde podemos ver lo que es el cinturón del café. En el cinturón del café vamos a encontrar las regiones que sí pueden producirlo, en donde sí se puede sembrar el café. Es en todo el mundo donde podremos encontrar las 3 principales especies: arábica, ibérica y robusta, ¿vale? La primera especie, la arábica, que es la que se produce en México, crece de los 900 a los 1500 metros sobre el nivel del mar. La robusta crece de los 0 a los 600 y la ibérica de los 1900 a los 2200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tiene de diferente cada especie? ¿Por qué crecen en diferentes alturas? La resistencia genética es una de ellas. La segunda es la cantidad, la calidad del café y cómo se produce. El café robusto, como se encuentra en una altura, pues digamos que baja, es un café con mayor dulzor, es el que se utiliza mayormente en la industria. ¿Por qué? Porque es muy productivo. El arábico, que es el que se produce en México, que crece de los 900 a los 1500, es un café un poco más ácido, pero con una calidad pues excelente, es muy rico el café. Y la ibérica, que es el punto máximo de los 1900 a los 2200, es un café que ya no se utiliza en la industria porque es considerado un café silvestre, ya no tiene, digamos que, una rentabilidad para poder producir. Otro dato que me gustaría compartirles es en el tiempo de la revolución.
En el tiempo de la revolución, cuando llega estos hechos históricos, no solamente llega con estos hechos la guerra, sino que llega también la carencia, la escasez. ¿Por qué? Fruticultores, agricultores, ganaderos y otras ramas del trabajo abandonan sus puestos para unirse a la revolución. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al haber escasez, hay, digamos, una carencia enorme, pues el ejército necesita ser alimentado y pues obviamente se acababan las provisiones. Las adélitas, las acompañantes de los revolucionarios vichinistas, idean uno de los cafés más ricos del mundo, el café de olla. Nosotros, Café Dos Culturas, tratamos de recrear la receta con la receta original, que es piloncillo, canela y cacao. Esa es la receta original del café de olla. ¿Por qué se generó esta receta? ¿Por qué se crea la receta? Porque cuando hubo la escasez, el ejército ya no había suficiente café para darles a todos. Lo que hizo que las adelitas comenzaran a darles un café rebajado, por lo que decidieron anexarles estos ingredientes. Hoy en día es uno de los cafés más ricos del mundo. Vamos a pasar ahora de este lado